Nadie en Foster Enterprises entendía del todo por qué Dylan Foster tenía esa norma, pero nadie se atrevía a cuestionarla. No era solo un capricho de un jefe excéntrico, era una regla inquebrantable: no tocarlo. Ni un apretón de manos, ni una palmada en la espalda, ni siquiera un roce accidental al pasar por un pasillo. Con el tiempo, los empleados aprendieron a moverse con cautela a su alrededor, como si estuvieran en presencia de un campo de fuerza invisible. Algunos lo llamaban respeto, otros simple miedo. Dylan no explicaba sus razones, solo dejaba claro que quien cruzara ese límite enfrentaría consecuencias inmediatas. Por eso, cuando Julia Pérez entró a la oficina el primer día, ajena a todo y sin pensarlo, le ajustó la corbata con un gesto automático. Fue como si el aire en la sala se congelara. Dylan reaccionó de inmediato, dando un paso atrás con tal rapidez que casi derribó su silla. Sus ojos reflejaron algo que no era solo sorpresa, sino una especie de alarma profunda, visceral. Julia parpadeó, confundida, sin entender qué había hecho mal. A su alrededor, los demás empleados intercambiaron miradas tensas, esperando el estallido que, según la lógica de la empresa, debería haber llegado en ese mismo instante. Pero no llegó. En lugar de eso, Dylan solo respiró hondo, la mandíbula tensa, y se limitó a decir en voz baja, pero firme: «No vuelvas a hacer eso». Julia pasó el resto del día sintiendo las miradas curiosas de sus compañeros. No entendía la tensión que había generado aquel gesto insignificante, un simple ajuste de corbata, nada más. Y sin embargo, la reacción de Dylan la dejó inquieta. No fue enojo lo que vio en su expresión, no del todo. Había sido algo más profundo, casi como pánico disfrazado de control. Mientras tecleaba informes en su computadora, su mente volvía una y otra vez al momento exacto en que sus dedos rozaron su piel, a la forma en que él había saltado como si la hubieran electrocutado. Quizás otro jefe habría reaccionado con fastidio o desagrado, pero lo que Julia sintió en él fue algo diferente, algo que no terminaba de comprender. El resto de la oficina no tardó en reaccionar, no con palabras directas, pero sí con silencios llenos de significado y conversaciones entrecortadas cuando Julia entraba en la sala de descanso. «¿Sigue aquí?», susurró alguien a sus espaldas. Y lo entendía. Se suponía que quien rompiera la regla de Dylan Foster no duraría más de un día en la empresa. Pero ahí estaba ella, todavía sentada en su escritorio, todavía con acceso a su correo, todavía con su puesto intacto. En otro momento, Julia habría seguido con su trabajo sin más. Pero ahora, sintiendo la tensión en el aire, su curiosidad se intensificó. ¿Por qué él, el hombre que nunca toleraba el contacto, no la había despedido? La pregunta la acompañó hasta el final de la jornada, cuando lo vio salir de su oficina con la misma expresión impenetrable de siempre, aunque esta vez algo en su postura parecía más rígido de lo normal. Los días siguientes transcurrieron con una normalidad aparente, pero Julia empezó a notar cosas. Dylan siempre había sido reservado, pero ahora parecía más esquivo de lo habitual. Si antes evitaba el contacto físico, ahora evitaba incluso su presencia. En las reuniones, su mirada apenas se posaba en ella. Cuando entraba en su oficina para entregarle documentos, mantenía la distancia con una precisión casi calculada. No era solo que no la tocara, era como si no quisiera ni respirar el mismo aire que ella. Julia no sabía si se trataba de castigo silencioso o de algo más. Pero lo que más la intrigaba era la falta de represalias. Si la regla era tan sagrada, ¿por qué él no la había despedido aún? La respuesta pareció llegar una tarde cuando, en plena jornada de trabajo, Dylan pasó junto a su escritorio justo cuando Julia se levantaba de golpe con una carpeta en las manos. Fue cuestión de segundos, un choque leve, el dorso de su mano rozando la muñeca de él.
Dylan se congeló al instante. Su rostro perdió todo color y su cuerpo se puso rígido, como si ese mínimo contacto lo hubiera paralizado por completo. Julia levantó las manos, sorprendida, lista para disculparse, pero él ya se alejaba con pasos largos y rápidos, dejándola atrás sin una sola palabra. Julia se quedó de pie, sintiendo una mezcla de desconcierto y un atisbo de culpabilidad. No había sido intencional, pero la reacción de él fue tan extrema que la idea de que aquello fuera solo una simple excentricidad empezó a desmoronarse. Ahí había algo más, algo que Dylan Foster no quería que nadie descubriera. Julia no era del tipo que dejaba pasar una incógnita sin resolver. Después del segundo incidente, su curiosidad creció a niveles insostenibles. Aprovechó los almuerzos en la sala de descanso para hacer preguntas indirectas, tanteando el terreno con sus compañeros. No tardó en confirmar lo que ya sospechaba. Dylan Foster no solo evitaba el contacto, lo temía. Todos lo sabían, pero nadie hablaba de ello en voz alta. Es solo su manera de ser, le dijo uno de los asistentes más antiguos, encogiéndose de hombros. Si quieres conservar tu trabajo, mejor ni lo pienses. Sin embargo, Julia no podía evitar pensarlo, no porque quisiera provocarlo, sino porque algo en la forma en que había reaccionado, su rigidez, su expresión, su necesidad de huir, no le parecía la de un hombre con un simple capricho. Era la de alguien que cargaba con algo mucho más pesado. Dylan, por su parte, parecía más irritable que nunca. No gritaba ni perdía la compostura, pero su energía era distinta. Sus respuestas eran más cortantes, su paciencia más reducida. Más de una vez, Julia lo sorprendió mirando en su dirección solo para desviar la vista rápidamente, como si su sola presencia lo incomodara. Un viernes por la tarde, mientras organizaba unos informes, lo escuchó discutir con un directivo en su oficina. La puerta estaba entreabierta y aunque no podía ver su rostro, la tensión en su voz era evidente. «No me interesa lo que digan, solo hazlo», espetó con sequedad antes de colgar el teléfono con fuerza. Luego, un silencio. Y entonces, sin previo aviso, la puerta se abrió y Dylan salió. Julia apenas tuvo tiempo de apartarse antes de que sus miradas se cruzaran. Hubo un instante de reconocimiento, una especie de vacilación en sus ojos, y luego, sin una palabra, él se alejó con pasos firmes. Julia se quedó ahí, con un solo pensamiento dándole vueltas en la cabeza. Estaba alterado, y, aunque no quería admitirlo, ella tenía algo que ver con eso. El lunes siguiente, Julia tomó una decisión. No era su estilo quedarse con dudas en la cabeza sin hacer nada al respecto, y Dylan Foster no iba a ser la excepción. Esperó el momento adecuado y lo encontró cuando, después de una reunión, lo vio regresar a su oficina con el ceño fruncido y los hombros tensos. Antes de que pudiera cerrarle la puerta en la cara, ella entró tras él con paso decidido. «Si quieres que me largue, dilo ya», soltó, cruzándose de brazos. Dylan, que estaba a punto de quitarse el saco, se quedó inmóvil por un segundo. Luego giró hacia ella con su mirada fría de siempre, aunque esta vez había algo diferente en su expresión. Una mezcla de desconcierto y expectativa. «No sé de qué hablas», respondió al fin, pero Julia notó cómo apretó los puños, un gesto mínimo, casi imperceptible. No se dejó intimidar. «Sí sabes», insistió, dando un paso más dentro de la oficina. «Llevo días notando cómo te tensas cada vez que estoy cerca. No me has despedido, pero tampoco puedes ni mirarme a los ojos. ¿Qué está pasando, Dylan?» El uso de su nombre, sin formalidades, pareció descolocarlo. Fue apenas un segundo, pero Julia lo vio. Una grieta en la armadura. «No es asunto tuyo», replicó, más seco de lo habitual. Luego, sin darle oportunidad de seguir hablando,
Tomó unos documentos de su escritorio y caminó hacia la puerta, dejando en claro que la conversación había terminado. Pero Julia no se perdió el leve temblor en su mano al sujetar los papeles. No lo entendía del todo aún, pero algo en él se estaba resquebrajando. El lunes siguiente, Julia decidió que, si Dylan no quería verla, entonces ella haría que no tuviera opción. No de una manera confrontativa, sino natural, como si fuera parte de su trabajo. Comenzó a buscarlo con más frecuencia para pequeñas tareas: pedir firmas, confirmar reuniones, entregar documentos. No hacía nada fuera de lo normal, pero se aseguraba de que él tuviera que interactuar con ella, aunque fuera por segundos. Dylan, por su parte, intentó evitarla al principio. Sus respuestas eran breves, su mirada seguía esquiva, pero con el paso de los días parecía resignarse. No exactamente a su presencia, sino a la idea de que no podía ignorarla completamente. Julia notó que, aunque no la miraba directamente, al menos ya no huía como antes. Era un avance pequeño, pero un avance al fin y al cabo. Sin embargo, la verdadera prueba llegó una mañana cuando, en una reunión con el equipo directivo, Julia pasó junto a él para repartir unos informes. El espacio entre las sillas era estrecho y, sin querer, el borde de su mano rozó su antebrazo. Fue un contacto fugaz, apenas un segundo, pero la reacción de Dylan fue instantánea. Su cuerpo se tensó como un resorte y su mano se cerró en un puño sobre la mesa. Julia sintió que todos en la sala contuvieron la respiración. Los directivos miraron a Dylan, esperando algún tipo de reacción, pero él no dijo nada. Solo se quedó ahí, inmóvil, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en los papeles frente a él. Julia sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esta vez, a diferencia de las anteriores, no huyó, no se alejó. Se quedó ahí, peleando contra algo dentro de él que nadie más podía ver. El resto de la reunión transcurrió sin interrupciones, pero la tensión en el ambiente no se disipó del todo. Dylan no dijo una sola palabra innecesaria, limitándose a lo estrictamente profesional. Sin embargo, Julia notó que su respiración era más lenta de lo habitual, como si estuviera conteniéndose. Cuando la reunión terminó, los demás comenzaron a salir de la sala sin hacer comentarios, aunque algunos intercambiaron miradas de reojo. Julia se quedó un momento organizando los papeles, fingiendo que no estaba prestando atención a Dylan, pero observándolo en silencio. Él seguía sentado, con los nudillos blancos de tanto apretar su puño. No fue hasta que todos se hubieron ido que exhaló un suspiro largo, casi imperceptible, y pasó una mano por su rostro, como si intentara recomponerse. Julia salió de la sala sin decir nada, pero con una certeza creciendo dentro de ella. Lo que pasaba con Dylan no era simple incomodidad ni arrogancia. No era un jefe excéntrico con una regla irracional. No, aquella no había sido la reacción de un hombre molesto por ser tocado, sino de alguien que estaba lidiando con algo más grande, algo que no podía controlar. Desde ese día, Julia empezó a observarlo con más detalle, no para molestarlo ni desafiarlo, sino para entenderlo. Notó cómo evitaba los ascensores llenos de gente, cómo siempre se aseguraba de caminar por espacios donde nadie pudiera rozarlo por accidente, cómo sus manos permanecían firmemente pegadas a su cuerpo cuando se veía obligado a pasar cerca de alguien. Pequeñas cosas que para el resto eran imperceptibles. Pero ahora que lo veía con otros ojos, Julia empezó a preguntarse cuánto tiempo había vivido Dylan así. Y más importante aún, ¿por qué? Unos días después, Julia tuvo la oportunidad de verlo fuera del contexto habitual de la oficina. Se celebraba un evento empresarial en un hotel de lujo, con directivos y clientes importantes. Era la primera vez que lo veía en un ambiente menos rígido, pero la diferencia era mínima. Dylan se mantenía en su burbuja de siempre, calculando cada movimiento.
No se apoyaba en las barandas, evitaba los saludos con contacto y, si alguien se acercaba demasiado, daba un paso atrás con naturalidad, como si fuera un reflejo automático. Julia se dedicó a observarlo desde lejos, más intrigada que nunca. Todo en él gritaba control, pero ahora podía ver que ese control no era una elección, era un escudo. El momento clave llegó cuando un camarero pasó con una bandeja y tropezó con una alfombra mal puesta. La copa de vino tinto que llevaba en equilibrio salió volando, directa hacia Dylan. Cualquier persona normal habría reaccionado con una simple mueca de fastidio, pero él lo vivió como un golpe físico. En menos de un segundo, se apartó bruscamente, con una expresión de puro pánico antes de que la copa pudiera tocarlo. Su reacción fue tan abrupta que varias personas se giraron a mirar confundidas. El camarero se disculpó apresuradamente, pero Dylan ya no estaba escuchando. Su respiración era agitada y sus ojos tenían una sombra de desconcierto que nunca había mostrado en la oficina. Julia, que había visto toda la escena desde unos metros de distancia, sintió una certeza helada recorriéndole el cuerpo. Aquello no era simple aversión, no era una manía ni un capricho. Dylan Foster tenía miedo. Después del incidente en el evento, Julia tomó una decisión. Ya no se trataba solo de curiosidad, quería entenderlo. Durante años, las personas a su alrededor habían aprendido a moverse con cautela en su presencia, a evitarlo, a respetar su espacio sin preguntas. Pero Julia nunca había sido de las que aceptaban las cosas como eran solo porque sí. Así que, al lunes siguiente, cuando Dylan entró a la oficina, con su expresión impenetrable de siempre, ella no lo esquivó. No bajó la mirada, no fingió estar ocupada. En cambio, lo observó con la misma intensidad con la que él solía evitarla. Fue apenas un instante, pero lo suficiente para notar la forma en que su postura se endureció. No estaba acostumbrado a que lo miraran así, como si alguien estuviera viendo más allá de la imagen de poder que proyectaba. Dylan intentó ignorarla. Lo sintió en la rigidez de sus hombros, en la forma en que hojeaba los papeles sobre su escritorio sin realmente leerlos, pero Julia siguió con su estrategia. No lo provocaba, no lo enfrentaba directamente, solo existía en su espacio de una manera que él no podía evitar, y eso lo estaba afectando. En una reunión privada, mientras le entregaba un informe, sus dedos rozaron levemente la mesa en la que él apoyaba la mano. No fue un contacto directo, pero bastó para que él apartara la mano de inmediato, como si el simple hecho de compartir el mismo espacio físico fuera demasiado. Julia, en lugar de disculparse o fingir que no había pasado nada, se quedó quieta, mirándolo con paciencia, no con burla, no con lástima, solo con esa persistente determinación suya que lo descolocaba cada vez más. Los días pasaron, y aunque Dylan intentaba mantener su coraza intacta, Julia notó algo diferente en su comportamiento. Seguía evitando el contacto físico, pero ya no huía de su presencia como antes. No era una gran transformación, pero era suficiente para que ella supiera que lo estaba afectando de alguna manera. Había momentos en los que lo sorprendía observándola, con el ceño ligeramente fruncido, como si intentara resolver un problema sin solución. Y aunque siempre desviaba la mirada rápidamente, Julia sabía que algo en su mente había cambiado. Tal vez por eso, cuando ocurrió el siguiente incidente, su reacción no fue tan drástica como antes. Era una tarde tranquila en la oficina cuando Julia, sin querer, dejó caer una carpeta llena de documentos cerca del escritorio de Dylan. Instintivamente se agachó para recogerlos al mismo tiempo que él, y sin darse cuenta, sus manos se encontraron sobre la misma hoja. No fue un roce accidental ni un choque fugaz. Sus dedos quedaron superpuestos por un segundo entero, un segundo en el que Julia pudo sentir la rigidez inmediata del cuerpo de Dylan. Pero esta vez no se apartó de golpe.
Su respiración se aceleró, su mandíbula se tensó, pero no huyó. Julia, sin moverse, lo observó con cautela, sin decir nada. No, él quería presionarlo, pero tampoco quería fingir que no había pasado nada. Y por primera vez, Dylan tampoco lo fingió. Dylan se incorporó lentamente, pero Julia notó que su respiración seguía alterada. No dijo nada, no hizo ningún comentario mordaz, ni intentó disimularlo con su habitual frialdad. Simplemente se quedó de pie, mirando los documentos en su mano, como si en ellos estuviera la respuesta a algo que ni él mismo comprendía. Julia tampoco habló. No quería romper el momento con una broma innecesaria ni con una pregunta que él no estuviera listo para responder. Pero algo había cambiado. Podía verlo en la forma en que sus hombros ya no estaban tan rígidos, en la manera en que sus dedos, aunque tensos, no se habían apartado con el mismo pánico de siempre. Era como si, por primera vez en años, Dylan estuviera permitiéndose sentir. Ese día, cuando Julia salió de la oficina, tuvo la certeza de que había cruzado un límite que nadie antes había cruzado con él. No se trataba solo del contacto físico, sino de algo más profundo. Dylan Foster, el hombre que siempre se aseguraba de mantener una barrera infranqueable, había permitido que su mano permaneciera sobre la de otra persona por más de un segundo. Y aunque a muchos les parecería un gesto insignificante, para él era un paso gigantesco. Julia no sabía qué significaba eso a largo plazo, ni siquiera si él mismo lo entendía. Pero sí sabía algo con seguridad. Dylan estaba cambiando, tal vez contra su voluntad, tal vez sin darse cuenta, pero estaba cambiando. Durante los días siguientes, Dylan se mostró más silencioso de lo habitual. No distante ni frío, solo callado, como si estuviera lidiando con algo dentro de su propia mente. Julia lo notó en la forma en que se quedaba mirando la pantalla sin escribir, en cómo tamborileaba los dedos sobre la mesa con un gesto que antes nunca tenía. Era la primera vez que lo veía dudar, la primera vez que no parecía estar completamente en control, y aunque no entendía exactamente qué pasaba por su cabeza, intuía que estaba llegando a un punto de quiebre. Así que hizo lo único que podía hacer: esperar. No lo presionó, no forzó ninguna conversación incómoda. Sabía que si él iba a dar un paso adelante, tenía que hacerlo por su cuenta. Y lo hizo. No con palabras, ni con explicaciones innecesarias, sino con un gesto que, viniendo de él, lo decía todo. Era viernes por la tarde cuando Julia sintió una presencia a su lado, mientras organizaba unos papeles en su escritorio. Levantó la vista y lo vio ahí, parado, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en algún punto indeterminado. Y entonces, lentamente, con una vacilación que contrastaba con su imagen de hombre inquebrantable, Dylan extendió la mano y la apoyó brevemente sobre su antebrazo. No fue un contacto prolongado ni significativo para el resto del mundo, pero para él, para ella, fue enorme. Julia no dijo nada, no se movió, solo le permitió ese instante. Y cuando él retiró la mano, con una exhalación contenida, supo que algo en Dylan Foster había cambiado para siempre. Dylan no habló de lo que había hecho, y Julia tampoco lo mencionó. No hubo discusiones emocionales ni declaraciones dramáticas. Pero al lunes siguiente, cuando ella entró en su oficina para dejar unos informes, notó algo diferente. Dylan no retrocedió cuando pasó a su lado. No se tensó cuando sus manos casi se rozaron al tomar un bolígrafo. Eran cambios mínimos, imperceptibles para cualquiera más, pero para Julia eran la prueba de que algo en él se había quebrado. No del todo, no por completo, pero lo suficiente como para que, por primera vez en años, dejara entrar a alguien en su espacio sin verlo como una amenaza. No fue una transformación inmediata ni perfecta.
Había días en los que Dylan seguía alejándose sin darse cuenta, momentos en los que su instinto aún lo empujaba a retroceder. Pero la diferencia era que ahora se detenía. Ahora lo pensaba. Y a veces incluso hacía el esfuerzo de quedarse. Julia no sabía hasta dónde llegaría ese proceso, ni si él algún día lograría deshacerse completamente de ese miedo. Pero sí sabía que lo estaba intentando. Y, al final del día, eso era lo único que realmente importaba.